¿Listo? Nunca estamos listos. Nunca estamos listos, pero... Bueno, estamos aquí de regreso después de bastantes meses. ¿Qué onda, Nain? ¿Cómo estamos hoy? Bien, tranquilo, emocionado por retomar el tema del podcast más que nada, que es un proyecto que teníamos bastante en stand-by. Y bueno, yo creo que tanto en lo personal como a la gente que nos está viendo les va a gustar el episodio ¿Tú que tenemos crees? hoy. Yo espero que sí. Mientras no nos banen, ya. Pero no nos funen, estamos tranquilos. O si nos funan, bueno, ya, gracias. Si nos funen, gracias. el episodio de hoy, ya que el primer episodio ha sido la introducción del desarrollo personal, ¿no? ¿En qué consiste? Ya, ok, sí, ¿En me qué acuerdo, me trata? acuerdo. Vamos a empezar por una parte esencial en el momento de Ok. comenzar el desarrollo personal, Va. que es el pasado. El pasado. Ya, ok. Entonces, el día de hoy quiero enfocarlo en qué trata el pasado. ¿Qué es el pasado para ti? Para mí, ¿qué es el pasado? ¿Qué es el pasado? Tu pasado son las acciones que has tomado, las decisiones que has tomado, y que eso se refleja hoy por hoy en lo que uno es, ¿no es cierto? Los resultados, mejor dicho, que hoy tiene, no en lo que uno es, porque eso puede llegar a cambiarse. Si yo me doy cuenta de ciertas cosas, ciertos patrones, ciertas acciones que he tomado en el pasado, que los puedo cambiar o mejorar para no ser ese tipo de persona que hoy estoy siendo, a partir de hoy puedo empezar a cambiar. Son mis acciones, mis decisiones que he hecho y tomado durante el pasado que se ven reflejados hoy. Que de una u otra forma nos terminan marcando a nosotros y nos terminan, pues, formando la personalidad que tenemos hoy en día. Y yo creo que las personas, sobre todo, que nos van a estar viendo, se van a estar preguntando ¿qué tanto influye el pasado en nosotros? Como diría un amigo, o sea, sí pero no. Sí, pero no, exactamente. A ver, yo creo en lo personal que sí. Sí. Porque en sí el pasado Ok. nos marca y nos va formando una personalidad. Nos van a dar experiencias, nos van a dar aprendizaje sobre todo. La pregunta sería, ¿por qué no influiría? Ten un poco más de pisco ahí. La verdad, me dejaste medio hackeado. Tal vez pueda ponerlo desde el punto de vista, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión, plantea varias opciones, ¿no? Y uno se pregunte, ¿por qué no tomé la otra decisión, no? La famosa pregunta de ¿qué hubiese pasado si? Porque esa decisión que tú tendrías que haber tomado, hoy te podría haber dado un resultado distinto. diferente. Pero al no tomarla, Ujú. sigues manteniendo el mismo resultado. Influyó, pero no influyó. Influyó Pudo- porque te dio una enseñanza, porque te puso en una situación apretada. Claro. Entonces es una influencia indirecta, porque no viviste las consecuencias como tal de dicha decisión. Exacto. Yo también creo que no tan solo el pasado influye en cómo somos como personas, sino en nuestras relaciones interpersonales. Porque es muy bueno saber el pasado de nuestras amistades y en un futuro, en un momento vamos a hablar sobre el tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque en el pasado de tus amigos influye mucho también. Cuando tú recién conoces a una persona, las costumbres, manías o sus anteriores amistades también te pueden ir orientando un poco de cómo es actualmente la persona. Claro. Te puede dar una idea, Sí. te puede dar una cierta idea, ¿no? Entonces, también se vive mucho ese aspecto de que el pasado influye también en nuestras relaciones interpersonales. Yo en lo personal yo lo veo así. El pasado influye, tanto de buena como de mala manera. Sobre todo porque es bueno el pasado, quiero que me entiendan aquí, porque así como el pasado nos puede enseñar qué costumbres o qué traumas, por decirlo de una forma, las personas tienen, también podemos ver qué tanto has mejorado. Porque si una persona tiene un pasado movido, ¿no? O un mal pasado, ¿no? Pasado oscuro. Un pasado oscuro y actualmente ha salido muy bien parado de ese pasado sirve como una enseñanza, ¿no? Claro. Un ejemplo de superación, vaya. Y justamente quiero traer un poquito acá este tema, que es una cosa que al menos Martín me lo compartió en su momento, que es el tema de las dos etapas del ser humano. ¡Ah! La consecuencia y la causa, ¿no? La etapa de consecuencia y la etapa de causa. Ok. No sé si te acuerdas cuando me lo explicaste en su ya. momento. Sí, me acuerdo. Hablamos en ese momento. Hacía referencia justamente a lo que el ser humano hoy por hoy. Las consecuencias son los resultados que tiene el ser humano. Entonces, ¿causa qué es? Causa es el efecto, las acciones que uno va realizando constantemente. O sea, yo en lo personal, ya adulto, ¿no es cierto? Vamos a hablar ya de adulto. Soy causa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy, las 24 horas del día, o sea, desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy tomando decisiones y estoy realizando acciones. La consecuencia serían los resultados que yo tengo, ya sea tal vez económico, ya sea físicamente, eso serían las consecuencias. Bueno, lo que yo te planteaba en su momento, hago referencia que hay una pequeña etapa de las personas en donde sí somos consecuencias, que eso generalmente se da en la niñez, de más o menos de los 0 a 7 años. De los 0 a 7 años aproximadamente. ¿Por qué? En ese espacio, en ese tiempo, cuando nosotros nacemos, ya, mejor dicho, ya desde unos meses antes, cuando nos estamos gestando,
somos irracionales y somos una esponja que solamente actuamos por instinto, por emociones. Es decir, por ejemplo, un bebé llora siempre cuando se hace encima o cuando tiene hambre porque siente. Entonces depende mucho de la información también que nosotros absorbamos de nuestro entorno. Es más, muchas veces el famoso patrones o algo que heredamos genéticamente, por así decirlo, es cuando estamos dentro del vientre materno y nuestras madres sufren ciertas emociones y que como nosotros estamos conectados a ellos, ¿sí? Nosotros también las vivimos. El estrés se puede heredar también. Si la madre en la gestación vive muy estresada, el niño lo más probable es que también pueda tener estrés. Sí, también tiene que ver las emociones negativas que uno, porque si la madre está sintiendo que no era el momento en realidad de tener un hijo, es como que la criatura después siente el rechazo, pero y hay muchas cosas que hablan de ese tema, ¿no? Sin ir más lejos, mi hermana siempre por ahí me planteaba en una situación de que ella, por ejemplo, al principio el segundo hijo, como llegó de repente no esperado, es como que por un tiempo no lo aceptaba. Claro. Y cuando era más grande es como que él era más rebelde, más como que es que más quería llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí nosotros somos una esponja que empezamos a absorber información, por ejemplo, y heredamos tal vez los miedos, algo porque tal vez nuestros padres, por temor a que a nosotros nos pase algo malo, nos brindan un cierto tipo de información, nosotros creemos que estamos por hacer o algo es malo y después a la larga más adelante nos damos cuenta de que en realidad no es así, pero ya generamos un temor porque de chiquitos nos estaban inculcando de que eso era malo o que nos podía hacer daño, ¿sí? Entonces, nos generan un miedo irracional. Claro, por ejemplo, supongamos que va la criatura, pues generalmente algo clásico, por ejemplo, que suele pasar con los enchufes que están más o menos abajo, ¿cierto? O que ves un animal y una criatura siempre por curiosidad, como no tiene miedo, no tiene nada, quiere experimentar o quiere meter el dedo o quiere tocar al animal y tal vez uno como padre, por miedo a que el animal lo muerda o algo, se exalta, quiere intervenir, ¿no es cierto?, de alguna manera, y lo primero que hace con ese salto, con esa exaltación, es asustar a la criatura. Entonces es como que eso también la criatura absorbe diciendo, no, puede ser malo, puede ser no, porque ya queda grabado en su inconsciente. Claro. Es ahí por ahí como se van generando ciertos patrones, ciertos temores cuando somos chicos y que a la larga, cuando somos adultos, tal vez no lo recordamos y decimos, ¿por qué tengo miedo a? Claro. Pero tal vez fue por una vivencia del pasado. Una vivencia del pasado que a nosotros nos dijo. Entonces eso quedó grabado en nuestro inconsciente, que nuestro inconsciente, por así decirlo, es nuestro cerebro reptil, como muchos lo llaman. No, es una parte que no lo pensamos de forma... Claro, es el encargado de la supervivencia y actúa por instinto. Entonces hay algo que me frena a la hora de hacer algo. No es como que uno piense, oye, tengo miedo a las alturas. Exacto. No es como que hoy me levante y diga, tengo miedo a las alturas. Claro. Es un miedo que ya viene implantado quizás desde el nacimiento. Véase porque quizás te has caído de niño. No te diste cuenta, o sea, o hoy no te acordás porque uno no se acuerda generalmente todo, o te golpeaste muy fuerte, o te caíste, tal vez. Y simplemente tu cerebro lo bloqueó. Lo bloqueó. Tal vez te caíste de esta altura, pero como eras chico, para vos te pareció alto y... Ajá, y ya viene un miedo. Sí. Esa es sobre todo la etapa de consecuencia. Una etapa donde somos consecuencia de nuestro entorno. Sí. Y ya la etapa de causa es cuando recién nosotros tenemos conciencia. Empezamos a desarrollar conciencia. Esa etapa más o menos empieza a partir de los 7 años aproximadamente. Claro. De lo que han dicho, según algunos estudios que hay, que ya empezamos a desarrollar más conciencia. Es decir, ya puedo tomar más decisiones por mí mismo. Se va siendo responsable de sus acciones. Entonces, entre comillas, porque conocemos adultos todavía que tanta conciencia no es que... Entonces, en la etapa de conciencia es cuando nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro presente y mejorar nuestro futuro, ¿no? Pero eso es muy importante entender nuestro pasado y entender que el pasado influye. Es más, mira, justamente hoy me ha traído un tema psicológico, ¿no? Y justamente hablando de la etapa esta de la consecuencia, me he traído un tema que es los ecosistemas de Bronfenbrenner. ¿No lo has escuchado? Okay. ¿No? No lo he Ya, para la gente que vos no sos profe de psicología. Para la gente que no lo sabe, Bronfenbrenner era un psicólogo ruso, ¿ok? Él planteó una teoría ecológica del ser humano, de cómo se desarrolla el ser humano. Esta teoría básicamente dice de que hay varios como que ecosistemas en los cuales la persona va creciendo y va experimentando. Por ejemplo, tenemos el microsistema,
¿ok? Que es la parte propia de nosotros, ¿no? Nuestras actitudes, carácter, nosotros mismos. De ahí viene el mesosistema. ¿Qué es el mesosistema? Viene a ser la familia, que nos influye mucho, como si nacemos con una mamá, con un papá, con ambos, si nos criamos con abuelos o con tíos, ¿no? Eso también influye. Nuestros compañeros, mayormente de colegio, si tenemos amigos, si somos una persona más retraída, más extrovertida. Nuestro vecindario, en qué zona crecemos, porque también influye mucho. No es lo mismo una persona que crece, por decirlo de una forma, en un barrio pobre que una persona que vive en un barrio rico, ¿no? Eso también influye. ¿Dónde crece el niño? Y sobre todo el centro escolar. ¿Qué educación tiene? Y la calidad de educación que tiene, ¿no? No tan solo que tenga acceso o no a educación, sino qué calidad de educación tiene, ¿no? De ahí viene el exosistema, que ya vienen siendo cosas fuera de la familia, como puede ser, por ejemplo, lo que ve en televisión, que la televisión o lo que se ve en televisión, y no solo en televisión, sino en teléfonos, como donde se debe estar viendo la mayoría de la gente. ¿Qué contenido ve el niño o el adolescente? Influye. La familia extendida, es decir, ahí ya empieza a entrar tíos, primos, abuelos, la familia más extensa, ¿no? El gobierno local, ¿en qué país crece el niño? El gobierno local hace referencia a la cultura que tiene alrededor. La cultura y, bueno, la religión. La religión también influye un poco. Tenemos el macrosistema donde está los valores sociales y donde entra mayormente la cultura. El gobierno, donde está el sistema religioso, es decir, ya no tan solo qué religión tiene, sino si la practica de manera consecuente o de manera activa, por así decirlo. Entonces, más o menos, estos es como que los varios ecosistemas donde influye, porque si se dan cuenta, todo lo que he mencionado influye en el crecimiento de un niño, ¿no? Influye a la familia, influye en las amistades, ¿no? Que es un poco donde entramos en esta fase de consecuencia, ¿no? Que de los 0 a los 7 años, actualmente, tienes acceso a televisión, tienes acceso a una familia, a amigos. La forma de hablar en la televisión. La forma de hablar también en televisión. Entonces, todo eso influye en el niño, ¿no? Recordemos que es de los 0 a los 7 años, así que mayormente influye. ¿Tú qué opinas de esta teoría? Sí, me parece interesante y que sí, que es importante eso que dices. Más, por ejemplo, me quedo con eso que dicen, ¿no? Del tema de la televisión, ¿no? Hoy por hoy yo escucho muchos chicos, chiquitos, ¿no? Que ven ciertos programas, digamos ciertos programas nada más, y que no hablan obviamente como hablábamos, como hablaba yo tal vez cuando era chico, ¿no? Por ejemplo, por así decirte, ¿no? De hace un tiempo atrás, mi sobrino, por ejemplo, decía, oye, mira esto. ¿Por qué? Porque escuchaba, o sea, no tenía una forma de hablar que copiaba a lo que miraba, ¿no? En el dibujo, claro, ¿no? O en sus programas infantiles. Entonces, por eso también es muy importante que como hoy tenemos mucha tecnología y los chicos en esa edad de 0 a 7 están prácticamente todo el día con los teléfonos de los padres, es importante que se controle lo que ellos ven, porque hay mucha información. Si es un dibujito animado o algo y que si le afecte la manera de hablar, no me preocupa tanto. El tema es el contenido que llegan a ver las criaturas, ¿no? Teniendo tanto acceso hoy a tanta información en él. Claro, lo que puedan consumir es peligroso. Sí. Y no solo los niños, sino también la gente, por ejemplo, de mi edad. Gente sí, obviamente. De 17, 18 años, obviamente. Tengo 20 en este caso, pero también influye bastante, tanto en la forma de actuar como de pensar también, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante el contenido que Eso voy a hacer hincapié para todos aquellos que le gusta, adolescente a la edad de él, que le gusta mirar cosas que no deben, y saben a lo que me refiero. Porque después van y forjan sus relaciones en base a eso, y no va por ahí. Coméntenos si quieren uno más de este tema relacionado a las interacciones interpersonales. Siempre, antes aquí un disclaimer, si les gusta el contenido y les está gustando, dejen su like y coméntenos qué les ha parecido el video, qué tema les gustaría que toquemos también. Sobre todo, ¿sí? ¿No? Sobre todo. Entonces, ¿habían escuchado esta teoría, esta cosa que tú hayas escuchado de ser consecuente, ser causa y consecuencia, ¿no? Ok. ¿Podemos decir que es importante el pasado de las personas? Sí. Es importante. Acá va un palo para aquellas que creen que no importa el pasado, o aquellos que no creen. Que aquellos que no creen es importante. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, nos puede ayudar a ver qué tanto la persona se ha superado a sí misma. Un ejemplo muy básico, y lo voy a aplicar desde mí. Hace 4 o 3 años, yo no me imaginaba estar grabando un podcast ahora. Yo hace 3 o 4 años, yo estaba en mi casa, jugando todo el día videojuegos, sentado en mi silla.
O sea, nunca se me hubiese pasado ni mucho menos estudiar la carrera que estudio ahorita y mucho menos grabar, ¿no? Y más allá de formar parte de comunidades de ayuda personal, ¿no? Ni por asomo me imaginaba. ¿Qué fue lo que me cambió el chip? Lo que a mí me cambió el chip fue haber tenido un choque de realidad, de no saber qué es lo que yo quería en mi vida, no sentirme a gusto con las decisiones que estaba tomando. Entonces, a mí me vino como un golpe de realidad estar en una situación de tensión, sobre todo cuando empecé a entrar a la etapa universitaria, no saber qué hacer. Entonces ahí fue donde vino un choque de realidad para mí y esa misma tensión me obligó a sentarme y pensar qué es lo que verdaderamente quería. Y es lo que me llevó a hacer lo que ahorita mismo estoy haciendo, ¿no? Es un ejemplo mío, ¿no? Como el pasado, si yo no hubiese tenido posiblemente la presión universitaria, posiblemente, no sé, estaría estudiando una carrera que no me guste o seguiría jugando videojuegos, quizás. Mira qué interesante esto que estoy diciendo, porque en el tema del pasado, ¿no? Si bien van a ser, pues esto que voy a decir, de ser un tema para otro día, ¿sí? Pero los hombres, a la hora de formar una relación, nos fijamos mucho en el pasado. Entonces, y tírenme copiedras, digan lo que quieran, pero es así. Los que son hombres lo van a confirmar. Que sí, a la hora de hacer una relación, miramos mucho el pasado para saber justamente con quién estamos. O sea, no hoy por hoy también, y si es una historia de superación, genial, claro, porque me estás enseñando cómo saliste de ahí. Pero si yo veo tu pasado y veo que seguís igual, y ya no tan solo el pasado, ya no tan solo los hombres, sino que hay mujeres que también se fijan mucho en el pasado, porque el pasado ya no tan solo se trata de ver cómo te has superado o qué cosas han cambiado, sino también porque el pasado, precisamente hablando de la teoría de ser causa, podemos ver también qué traumas tiene, ¿no? También, si nace sin una madre que pudo haber tenido, si ha perdido el padre a una edad temprana, cómo afecta, ¿no? Y como digo, como hemos visto, hay muchas cosas que afectan al niño, ¿no? Sí. O sea, si has sufrido bullying en el colegio, eso también trae un trauma, ¿no? Entonces, es importante saber el pasado de la persona. Bueno, vamos a entrar luego un poquito con el tema de la pareja. Yo te pregunto a ti, las personas con un pasado oscuro, tú sabes, tú sabes, no te hagas el boludo. Yo te digo a ti, no te hagas el pelotudo. Pelotuda. A las personas que tienen un pasado oscuro, yo voy a lanzar acá la pregunta al aire. ¿Se puede cambiar el pasado? El pasado no, porque ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya sabes, ya. Ya lo hiciste. No existe una máquina del tiempo. Ya la cagaste. Entonces, ahora, en ese caso, si no puedo cambiar mi pasado, ¿qué me tocaría hacer? ¿Qué hago? Ya, pues, mano, es justo ahí donde empieza el tema del ahí desarrollo es donde empieza personal. El desarrollo personal. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado. Es ahí donde empieza el tema del desarrollo personal. Que como lo hablamos al inicio, y más o menos ya para ir cerrando un poco este capítulo, para iniciar el desarrollo personal tenemos que saber qué cosas tenemos que cambiar. Claro. Y gran parte de las cosas que tenemos que cambiar, como mencionamos en el anterior episodio, vienen del pasado, que se pueden cambiar tanto por nosotros, por nuestra propia cuenta. Más que nada el tema, por ejemplo, de tema de hábitos, como comer más sano, tomar más agua, hacer ejercicio, y ya temas que implican una ayuda profesional de un psicólogo, como ya pueden ir siendo traumas. Psicólogo, psiquiatra, PNL, lo que quieras. Ajá. Entonces ya van siendo cosas que ya vienen del chico. Bueno, los famosos traumas o heridas de la infancia, ¿no? Que también posiblemente hagamos un episodio de eso también porque es importante. Más que nada, no, eso, ¿no? El tema del desarrollo personal empieza ahí, ¿no? Cuando uno indaga el por qué o busca, ¿por qué estoy teniendo este resultado? O ¿por qué me está afectando de conocer a alguien? Yo como que me quería enganchar demasiado. Ya, pero ni siquiera al mes, 2 meses, sino a los días. Eso se llama apego ansioso. Pero ¿qué pasa después? Al decir, oye, ¿por qué soy así? ¿Qué me está pasando? O sea, ¿qué es lo que trato de buscar o de cubrir? ¿Por qué me quiero enganchar tan rápido, no? Es ahí donde uno empieza a decir, por esto y por esto. Muchas veces tú, como dije en el capítulo anterior, puede descifrarlo solo, preguntándose constantemente, haciéndose esta reflexión. Otras veces no, otras veces es necesario ir a un profesional. Un profesional que apoye y que ayude. Claro. Entonces, en sí, el pasado no es que se pueda cambiar. El pasado no se puede cambiar, pero se puede aprender del pasado. Exacto. Se puede aprender del pasado. ¿Y qué acciones yo venía haciendo hasta hoy día que me mantienen con ese problema que estoy teniendo? ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahora, de ya? Porque acordamos que el pasado en realidad ya no existe porque ya pasó y el futuro todavía no está creado. Entonces, ¿qué hago a partir de ahora? ¿El presente? El presente, de este mismo instante, de este mismo minuto, de este mismo segundo. Entonces,
a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir esto ya. Hacer un plan de vida. Exacto. Claro, que luego hablaremos un poco más del plan de vida quizás en otro capítulo. Otro. Entonces, para cerrar el capítulo de hoy, que ha sido un poquito, bueno, ha sido bastante interesante en realidad, como digo, dejen su comentario, abrimos la nueva sección de Lección de la Semana. Aprende de tu pasado, actúa en tu presente, cambia y mejora tu futuro. El pasado ya no puedo cambiarlo, el futuro todavía no está creado a partir de hoy. Actuamos en el presente para mejorar nuestro futuro y hacerlo cada vez mejor. Bueno, Che, ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Como digo, dejen su like si les ha gustado, dejen su comentario qué les ha parecido el video de hoy y, bueno, déjenos sobre todo qué tema les gustaría que toquemos en un próximo capítulo. Así que nada, muchachos, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Chao.